Bueno, la otra parte del trabajo de relacionar un tema de lo que hayamos visto con de la materia con algún ejemplo, algún tema más específico. Bueno, yo elegí la sugerencia como función estética del lenguaje escrito, específicamente el poético. La sugerencia es como no decirlo todo, ¿sí? Tal cual. Por ejemplo, empiezo con este ejemplo de esta imagen que, bueno, en el cuadro está pintado, y remarco, pintado, lo que son unos pinos con tinta negra. Sin embargo, también, aunque no esté pintada, la niebla que vemos ahí, pues bueno, justamente eso. ¿Cómo la vemos si no hay una tinta que remarque que hay niebla? Nos sugiere la misma obra que hay niebla. A eso me refiero con la sugerencia del lenguaje. Sí, empiezo con esto porque es más visual para captarlo mejor. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta de que hay niebla? Si en estas partes, por ejemplo, del mouse, tal cual no hay tinta, ¿sí? No hay pintura, no hay nada, pero, por ejemplo, nos sugiere que hay niebla porque en esta parte, aunque también hay pinos, se ven más borrosos, ¿sí? Como este pino de aquí enfrente en primer plano es más oscuro, como acá también el pino de atrás se ve más borrosito. Bueno, todo eso es por la sugerencia, que en el lenguaje también aplica. Distinto a esta pintura, por cierto, me voy a enfocar en poesía japonesa, estoy en japonés. Distinto a esto, por ejemplo, aquí también vemos pinos con niebla, pero la niebla sí está representada y se puede notar aquí, por ejemplo, aquí hay tinta, ¿sí? O aquí en estas partes que no son completamente blancas porque hay pintura, ¿sí? Entonces aquí la niebla no está sugerida, incluso aquí en la luna si la vemos, ¿sí? Se nota que hay la pintura para la niebla, no está sugerida, ahí está explícita, ¿sí? Otro ejemplo visual es este, que es un pescador, sin embargo, lo único que tenemos de referencia para saber que está en agua, además de que está pescando, que quizá eso es obvio, son estas líneas, me voy a acercar la pantalla, estas líneas que hacen ondas y nada más, ¿sí? Alrededor de la barca. Porque en el resto de la tela, si bien estas son manchas, pues son manchas de vejez del tiempo, no hay nada más, ¿sí? No hay tinte en realidad. Entonces es suficiente que con poquito ya nos haga la sugerencia de que aquí hay agua. ¿Ok? Entonces voy a empezar con este poema. Igual voy a tratar de ir más rápido, discúlpeme maestra. Eh, por ejemplo, la sugerencia en el lenguaje. ¿Cómo? Por ejemplo, esto es poesía japonesa. Eh, Empiezo con el evento de Hiroshima, que ya solamente con decir Hiroshima, pues nos remite a las bombas atómicas de con Nagasaki, ¿sí? Está en la Segunda Guerra Mundial, que bueno, terminó devastando a todo Japón. Entonces, dice, Día de Hiroshima. Creo que debe haber huesos bajo el pavimento de la calle. Aquí como palabra clave puse Día de Hiroshima, porque no es necesario que el poeta explique que hubo una bomba que destruyó Japón, que fue en la Segunda Guerra Mundial, que los huesos, por ejemplo, aquí, creo que debe de haber huesos bajo el pavimento de la calle. No es necesario explicar huesos de qué, si son huesos de perro, huesos de una carnicería. Claro, entendemos por la sugerencia de este primer verso que está hablando de huesos humanos. Simplemente con decir el día de Hiroshima, del día en que cayó la bomba atómica, ya con eso podemos entender el haiku y saber que se está refiriendo a esta tragedia pues humana en realidad, ¿sí? Y cómo, claro, que después de tantos años, ¿sí?
haya huesos bajo el pavimento de la calle. Es decir, que tras esa destrucción, Japón se pudo levantar, se pudo construir nuevamente y salir adelante. Sí. Entonces aquí en el primer verso sobre todo está la fuerza de la sugerencia del lenguaje. Otro sobre el mismo tema. En Hiroshima los niños dejan faroles flotantes sin saber por qué. Nuevamente, simplemente con escuchar la palabra Hiroshima ya nos está sugiriendo que hace referencia al hecho histórico de la bomba atómica en esta ciudad. ¿Sí? Y en este caso, el autor, Shigemoto Yasuhiko, no necesita explicarnos qué es lo que no saben los niños, qué es lo que sí sabemos nosotros como adultos, porque la sugerencia, los huecos, digamos, como en las pinturas anteriores, los vacíos que deja el autor en el poema, que los deja a propósito, el lector los llena. ¿Sí? Él nada más da como pistas, ¿sí? Que es muy común en este tipo de poesía, dar pistas las necesarias para que el lector entienda el contexto poético y pueda llenar los huecos. ¿Sí? Es decir, no da toda la información sobre Hiroshima y el festival que se hace donde los niños dejan faroles y que si saben por qué, qué es lo que no saben, qué es lo que sí saben. No necesita llenarlo todo, no necesita dar tantas explicaciones y tampoco tiene que dejar tan poquititas y tan poquitita información como para que el autor, el lector, se enfrente como a un enigma, sino que es como la información justa para que este poema se pueda interpretar. ¿Sí? Me paso al siguiente. Dice, sobrevivió. El trigo sarraceno que sembré ahora florece. Que también hace referencia a la bomba de Hiroshima y Nagasaki. ¿Sí? Entonces dice, sobrevivió. ¿Sobrevivió a qué? Bueno, a estos bombardeos. El trigo sarraceno que sembré ahora florece. Si bien está en el texto que es el trigo el que florece, también se entiende que es el poeta como japonés y el país, Japón, el que floreció, el que sobrevivió. ¿Sí? No hace nada más referencia a un trigo y dices, ah, pues sí, pues el trigo pues no se marchitó, no sé, ¿sí? Sino que entendemos que está hablando de algo más allá del trigo, el trigo como símbolo, nada más. Pero todo esto es gracias a la sugerencia del lenguaje. Es como por ejemplo en México cuando decimos Xoloscuintle o Cempasúchil, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? Cualquier otra persona que no sea mexicana piensa, ah, pues un Xoloscuintle, un perro, y quizá dice un perro feo, o cempasúchil, ah, pues unas flores. Pero nosotros como mexicanos, cuando escuchamos estas dos palabras, las podemos asociar, que es una palabra clave, que hacemos asociaciones con ideas. Y es gracias a estas ideas que se quedan en la mente, en este caso de los mexicanos, por una convención social, ¿sí? ¿Qué significará el Xoloscuintle? ¿Qué significará el Cempasúchil? Eso ya lo tenemos establecido. Por eso no necesitamos que alguien venga y nos explique a cada rato que el Xoloscuintle y el Cempasúchil pues están relacionados con el Día de Muertos. El perro como acompañante, perro fiel que nos va a acompañar a los mexicanos hasta en la otra vida. El cempasúchil como flor que ilumina el camino para que nuestros muertos, nuestros ancestros, regresen a convivir con nosotros en el Día de Muertos y puedan regresar a través de ese camino hecho de pétalos de cempasúchil. Gracias a estas convenciones sociales es que puede existir la sugerencia del lenguaje. Empecé con lo del bombardeo de Hiroshima porque es como más conocido. Sí, pero me voy a ir a cosas más específicas. Aquí pongo un ejemplo más cercano a nosotros como mexicanos. Pero, por ejemplo, este de Matsuo Basho. Qué admirable resulta ver relámpagos y no pensar
que la vida es pasajera. Quizás si alguien pues, no sabe sobre haikus, porque aquí puse palabras claves, relámpago. Si alguien no sabe qué significa el relámpago dentro de las convenciones sociales, culturales, literarias, poéticas de Japón, pues puede pensar que nada más es, pues sí, pues está viendo un relámpago y ya, ¿no? Y disfruta del momento. Pero en Japón, en este tipo de poesía, el relámpago está asociado con la fugacidad de la vida, con la iluminación que tiene que ver con el budismo zen, la iluminación de la mente o el despertar de la mente, y sobre la vacuidad de la vida. Sabiendo esto y volviendo a leer el poema, entonces lo podemos interpretar de otra manera porque el relámpago ya no va a ser nada más ese fenómeno astronómico. Bueno, este fenómeno que es, bueno, no sé si es astronómico como tal, climatológico, perdón. Este fenómeno climatológico, sino que ya representa algo más allá que solo eso. Entonces, si lo leemos otra vez, qué admirable resulta ver relámpagos y no pensar que la vida es pasajera. Aquí habla sobre la fugacidad de la vida, ¿sí? Otro que tiene que ver con el relámpago dice, entre relámpagos del cielo del norte, la luna y todo lo demás se revela. Ya teniendo la información anterior sobre el relámpago, podemos adentrarnos mejor. Si ya el relámpago nos sugiere más que lo que está escrito ahí. En este caso, si hace relación a la iluminación zen, ¿sí? Del budismo zen, al despertar. ¿Sí? Por eso dice, entre relámpagos del cielo del norte, de repente todo se revela. Como es el despertar de la mente cuando un monje budista, por ejemplo, está meditando. Es un relámpago. Ese despertar es muy breve. Entonces, pues la luna y todo lo demás se revela. ¿Sí? Por ejemplo, este otro poema dice, en la villa de montaña el otoño es especialmente solitario. El bramido del ciervo me despierta cada noche. Aquí, palabras clave, puse solitario porque el otoño está relacionado con la nostalgia. ¿Sí? Tiene que ver como en muchas otras culturas, con el final de la vida, más o menos. Por ahí tiene que ver con ese tipo de nostalgia. Con los últimos años de vida, con la vejez, todo eso. Y el bramido del ciervo, que en Japón, bueno, como los ciervos se reproducen en otoño y braman para llamar a sus parejas, o para, ¿cómo se dice? Para, pues sí, para reproducirse, para aparearse, y para conquistar, digamos, a las hembras, el macho brahma, ¿sí? Entonces, los japoneses le dieron un sentido poético desde la antigüedad, ¿sí? Que tiene que ver con el llamado del poeta o la poeta hacia su amada o su amado que se fue o que nunca ha llegado, que lo añora. Entonces, sabiendo esto, ya no nomás es un ciervo que llora o que brama y que despierta al poeta cada noche, sino que en realidad es el poeta el que se ve reflejado en el ciervo, sin la necesidad de decir, yo como el ciervo lloro por mi amada que no está y me despierto todas las noches. No es necesario, ya está ahí sugerido. Por lo que también, para entender esto de los convencionalismos literarios, hay que conocerlos. ¿Sí? Por eso ponía también el ejemplo del Xoloscuintle y la flor, porque, bueno, todo esto del bramido del ciervo, del relámpago, de Hiroshima, pues nos es ajeno, pero en Japón todos conocen estos. Sí, es muy normal. Si uno va con un japonés y le dice, ¿tú con qué asocias el bramido del ciervo? Va a decir la explicación que acabo de dar. ¿Sí? Todos los japoneses. Nada más, yo me quise enfocar en la literatura japonesa porque me gusta, pero igual pude hacerlo más fácil y poner literatura mexicana, no sé. ¿Sí? Eh, Paso a la siguiente. Esta frase de Blas Pascal que dice, si hubiera tenido más tiempo, te habría escrito una carta más corta. Me gusta mucho esta frase porque para lograr esta sugerencia, sobre todo en formas poéticas tan breves como estas que le muestro, se necesita tiempo, ¿sí?
Y esta frase es muy buena porque cuando uno tiene más tiempo puede pensar mejor lo que va a escribir, ¿sí? Cuando uno no tiene tiempo, pues al no haber pues justamente eso tiempo para reflexionar sobre lo que uno escribe, pues uno escribe lo que sea, ¿sí? En este caso, pues una carta, ¿ok? Que esto nos lleva a que tiene que existir un trabajo lingüístico, estético, para seleccionar qué es lo que el poeta va a escribir, qué es aquello que no se va a escribir porque no es necesario, ¿sí? No sirve para nada en el texto, y qué es lo que sin expresar, sin estar escrito, sí va a ser expresado. Es decir, esos huecos que se tienen que dejar a propósito, ¿sí? Sin necesidad de que estén implícitos ahí en el poema, sin necesidad, perdón, de que estén explícitos en el poema como tal, ¿sí? Paso, por ejemplo, a el ejemplo que puse de qué admirable resulta ver relámpagos y no pensar que la vida es pasajera. Sí, no es necesario que el poeta, sí, pues que el poeta tenga que escribir si tiene puestos zapatos o chanclas, o si está descalzo, o si está sentado en la hierba, o en una banca, o en la hierba. O sea, todo eso no es necesario que esté ahí, no le va a sumar nada al poema. Entonces, eso básicamente lo que no está lo deja a sugerencia del lector o del oyente, que es el otro punto. Por ejemplo, pongo otras dos imágenes. En la primera, la Capilla Sixtina. Aquí en este caso es el espectador. El espectador, pues, es la Capilla Sixtina, o esta gran obra que hizo Miguel Ángel, pero en Occidente tendemos a llenar todo en la obra, a decirlo todo. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve la Capilla Sixtina, nada más por poner un ejemplo, eh, pues ya no hay huecos que llenar para el espectador. Entonces el espectador lo admira desde la distancia, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, abajo, esta es una obra de Gaudí en España, aquí el autor, quien hizo esta arquitectura, pues pone imágenes abstractas, muy coloridas, ¿sí? No hay un patrón que seguir. Eso hace que el espectador tenga que llenar esos huecos. Por ejemplo, qué relación hay entre un patrón y otro, entre una selección de colores y otras, y por lo tanto, entonces el espectador se vuelve parte de la obra, que eso se trabaja mucho en Japón, ¿sí? Bueno, aquí pongo la importancia en el lenguaje, no está solo en lo que se dice y cómo se dice, sino también en lo que no se dice y cómo no se dice. Y, por ejemplo, igual volviendo a esta diapositiva, en Japón, en la poesía, cuando el lector tiene que llenar estos huecos que deja el poeta, bueno, hace que el poeta deje de ser un mero espectador, se adentre en la obra al tratar de llenar esos vacíos, y entonces el lector se vuelve parte de la obra, y la obra entonces también se vuelve parte del lector. Me gusta mucho esta parte del lenguaje que no vimos, que yo recuerde, y quizás si lo vimos fue como de muy por encimita, nada más como mencionándola, que es la sugerencia en el lenguaje, ¿sí? Que no, como decía en la última diapositiva, no es solo lo que se dice y cómo se dice, sino también lo que no está dicho, y eso que no se dice, cómo no se dice, que me parece una parte fundamental del lenguaje porque tiene que ver, repito, con el desarrollo histórico de un grupo social, ¿sí? Que va creando a través de su historia, de su evolución, convencionalismos que hay que conocer
y que ese grupo social entiende. No importa si esos convencionalismos surgieron hace miles de años, mientras se mantengan, que pueden ir cambiando, pero mientras la base, la esencia se mantenga, pueden pasar los años y seguirnos dando la misma sugerencia. ¿Sí? Como lo decía, como en el Día de Muertos, que es que es algo pues que se hace desde con nuestros antepasados, ¿no? Más o menos, pues. Igual también luego hubo una mezcla con los españoles, pero parte de esta celebración pues sí tiene que ver indiscutiblemente con nuestros antepasados prehispánicos. Entonces yo rescaté esta parte sobre la función estética, pues basándome en la poesía japonesa, y bueno, como no lo vimos, pues sí dije, bueno, también es importante, ¿no? La sugerencia como función estética del lenguaje. Bueno, yo dije escrito, pero también aplica para el lenguaje hablado. Bueno, por mi parte es todo, ya me pasé, pero repito, la sugerencia en el video anterior de darnos más tiempo, porque si 4 o 6 minutos es muy poquito, profesora. De igual manera, le agradezco su tiempo, y que tenga buen día.